Bueno, muy buenas noches para todos y para todas. Sean bienvenidos a nuestra sesión de nivelación del diplomado de UMaker. Recordarles de que esta sesión está siendo grabada para subirla a nuestro canal de YouTube y que sea revisada posteriormente. Bueno, entonces, para iniciar el día de hoy, recordarles un poco la estrategia nuevamente del plan de nivelación para que la comprendamos un poco mejor y en estos 15 días que aún nos quedan, logremos culminar las actividades pertinentes para podernos certificar dentro del diplomado Make. Voy a empezar compartiéndoles la pantalla. Entonces, recordemos que ingresamos a nuestro... Listo, recordemos que ingresamos a nuestra página de formación .cpe.go.co. Aquí estoy señalando en este momento con el mouse la página formación.cpe.go.co. Le damos clic en acceder. Vemos que iniciamos con el número de cédula, contraseña también, o si ya la hemos cambiado, pues ingresamos con esa contraseña que cambiamos. Bueno, entonces ubicarnos en el diplomado UMaker Ruta 1. Vamos a dar clic aquí. Y esta sería como la página principal de nuestro diplomado. Entonces, profes, ¿qué es lo que debemos de hacer dentro del diplomado? En este plan de nivelación, debemos de lograr mínimo 6 evidencias eh, realizadas, pero de la manera en que se logran, pues en las que se les explica aquí dentro del diplomado. Sé, bueno, nuevamente les reitero que hay unos docentes que ya han venido trabajando en las sesiones sincrónicas, ya les hacen falta pocas evidencias por terminar o por subir, y la idea es que en estas semanas terminen de subir todas esas evidencias, ¿cierto? Ya hemos trabajado y ya venimos realizando este tipo de actividades, entonces terminarlas de subir, porque recordemos que vamos a dar como un reconocimiento en la certificación superior a estos docentes que culminen pues, con todas esas actividades que se proponían dentro del diplomado. Pero desde hace 8 días venimos en este plan de nivelación, 3 semanas, en donde pues vamos a realizar unas actividades muy específicas del diplomado. Obviamente los docentes que pues ya han venido también trabajando en el diplomado pues deben de culminar estas actividades. Entonces, eh, la idea es no desmotivar a los profes de que continuemos. Realmente es muy sencillo lo que tenemos que realizar, ya que en esta sesión sincrónica siempre se hace una de esas evidencias e inmediatamente se pretende que se suba a la plataforma. Eh, entonces, voy a hacer un breve repaso. Disculpan un poco por la voz, ando un poco agripada. Bueno, entonces, debemos de tener en cuenta, profes, para hacer la certificación del diplomado. Entonces, estamos aquí ubicados en la página principal, entonces vamos a ir a la parte de las semanas, ¿cierto? Aquí en la semana 1, muy importante, la primera actividad que hay que hacer para poderse certificar todos es realizar en la semana 1 este reporte diagnóstico de entrada, ¿cierto? Hay unos docentes pues que ya lo realizaron, otros pues vamos ahí en ese proceso. Entonces la idea es hacer esto para poderlo certificar. Importantísimo. También aquí en las semanas nos vamos a ir para la que dice semanas finales, pongámonos al día. Allí hay un instrumento ya diagnóstico de salida. También ya vamos a encontrar como otra de estas encuestas. Entonces hay que hacer la de la primera semana y la de la última semana, que son semanas como finales de nivelación, ¿cierto?
Debemos de hacer esas dos encuestas, importantísimo para podernos certificar en el diplomado. Listo, esa es una de las actividades para hacer. Otra de las actividades, profes, aquí en este cuadro de aprender, ¿cierto? Recordemos, estamos aquí en Diplomado Maker Ruta 1. Bajamos y vamos a encontrar este menú. En aprender vamos a encontrar 5 cursos. 5 cursos que han sido 5 temas que hemos trabajado en cada una de las sesiones sincrónicas. Invitarlos, pues también si de pronto nos quedan dudas al respecto, de ampliar un poco más el conocimiento, recordar de que ya está este material en nuestro canal de YouTube. Apenas termine esta sesión, voy a enviarles una serie de correos con todas estas memorias videográficas, ¿cierto? Porque digamos que en esta sesión de nivelación, pues no vamos a ver completamente estos temas, sino algo muy específico. Entonces, profes, importante en estos cursos, ¿cierto? Estamos aquí en la sesión de aprender. Aprender. Tenemos acá 5 cursos, uno de experiencia de la cultura maker, los RA y RV, que son los realidad virtual y realidad aumentada, ideación de proyectos robóticos, inducción a la programación por bloques, la importancia de los aparatos eléctricos y electrónicos. Entonces debemos de hacer por lo menos, profe, 2 cursos, 2, ¿sí? En estas semanas de nivelación. Igual, si yo quiero realizar los 5 cursos, no hay ningún problema. Vamos a tener eh, una certificación con nivel superior. Cada uno de estos cursos nos da una certificación de participación. Entonces, estos cursos, recordemos que están divididos por 3 niveles. Cada uno de los niveles, acá como está, nivel 1, tiene 3 actividades. Acá las estoy señalando. Estas 3 actividades es un contenido temático, unas recomendaciones, ¿cierto? Para la implementación en el aula. Y repasemos lo aprendido, que es un quiz de 2 preguntas. Tiene 3 niveles, en los 3 niveles están las mismas 3 actividades, el contenido, las recomendaciones y un quiz de 2 preguntas. Una vez finalicemos el recorrido por cada uno de estos ítems, se va a habilitar la evaluación final. Esta evaluación sí tiene más o menos, aproximadamente, perdón, unas 10 preguntas. Y finalmente, luego de terminada y pues aprobada, vamos a obtener el certificado, ¿cierto? Entonces, profe, importante, 2 cursos por lo menos, ¿listo? Realizar 2 de estos cursos aquí en plataforma. Entonces tenemos eh, realizar 2 cursos aquí en esta sesión de aprender. En la semana 1, importante hacer esa actividad de aquí de la semana 1, que es un diagnóstico de entrada y el diagnóstico de salida que se encuentra en la última semana, semanas finales. Bueno, ya llevamos 2 actividades para poder certificarnos. Otra actividad muy importante es la experiencia creativa propia. Entonces voy aquí a abrir el Drive de actividades. Bueno, entonces, dame un segundo, profe. Yo ahora aquí el Drive les muestro la guía que les había presentado en la semana pasada. Que se me extravió la guía. Bueno. Entonces, recordemos que esa guía es este documento, ¿cierto? Mi experiencia creativa original. Entonces, esta experiencia creativa original la vamos a realizar. Los profesores, nuevamente les reitero, o los docentes que ya hemos realizado las fases del Design Thinking, que es una guía distinta. Ya se las voy a mostrar también inmediatamente. Esta guía que venimos trabajando en Word, encontrando mi experiencia creativa propia. Entonces, esta profe, si ustedes ya la han empezado a hacer, ya tienen gran parte hecha, o ya la terminaron, ¿cierto? Entonces, importante, subirla, subir esta guía en cada una de las semanas.
en la semana 2, en la semana 3, en la semana 4, en la semana 5 y en la semana 6. Si ya tenemos este documento terminado o pues nos faltan unos apartados por terminar, lo podemos hacer. No hay ningún problema. ¿Listo? Lo subimos en estas semanas. Pero sí, esto no es por desmeritar el trabajo de los docentes que ya venimos trabajando. Digamos que esto es una guía, un insumo para yo poder extraer de mi comunidad o poder determinar en mi comunidad esas necesidades y cómo por medio de la tecnología puedo lograr una idea o puedo superar ese reto. Pero entonces en la propuesta de nivelación está esta guía que les acabo de mostrar, ¿cierto? Donde vamos a tener un contexto, una problemática, unos estándares que ya habíamos revisado. Si de pronto tenemos alguna duda con esta guía, profes, los invito a ver la semana de la primera sesión de nivelación, que fue la semana pasada. Ya está en el canal de YouTube estos videos. O también, pues como les digo, les voy a enviar una serie de memorias. Entonces allí también van a encontrar el link para acceder allí. Em, y muy importante que para esta estrategia nosotros les proponemos un banco de problemáticas. ¿Cierto? También ya están compartidas en el chat de nuestros grupos. Yo les compartí esta información la semana pasada. La idea es de que una de estas problemáticas y una posible solución, lo que ustedes lean de este banco y vamos a adecuar una de estas problemáticas con nuestro contexto, ¿sí? No es que vayamos a copiar y pegar algo de aquí y de una vez a la otra guía, porque creo que la idea es que este insumo les quede a ustedes y en un nuevo año escolar, pues ustedes puedan implementarlo con sus estudiantes. Y esta guía pues les sirve a las personas para poderlas interpretar, así como yo hago aquí cada semana con ustedes realizando la experiencia creativa de la semana. Si bien es como un formato similar al que vemos en las experiencias creativas de cada semana, ya se los voy a mostrar aquí en experimentar. Recordemos que encontramos las experiencias creativas de la semana. Entonces, es muy parecido a este PDF, profes. Por ejemplo, hoy vamos a ver este tema, conociendo más sobre la electricidad. Y esperemos a que cargue. Ok, bueno, conociendo más bien, que es una guía muy similar a este formato. Entonces, la idea, profes, es que ustedes del banco de estas problemáticas o posibles soluciones, según su contexto, miren o determinen cuál de estas experiencias podría o cuál de estas problemáticas se ajusta también a su contexto. Y pues empezamos a realizar esta guía. Esta guía donde se sube, perdón un momento. Bueno, entonces, como les decía, entonces esta actividad, otra para podernos certificar, entonces cuando terminemos todo este documento, lo vamos a subir. Aquí es como un paso a paso de cómo ustedes realizarían la actividad. eh, Ponemos unos materiales, definimos unos roles, podemos tomar imágenes de internet y ponerlas ahí, ilustrando un poco lo que se va a realizar. Eso es lo que se debe hacer aquí en esta guía. Y luego lo vamos a subir, nos ubicamos nuevamente en el diplomado, ruta 1. ¿Listo? Vamos a ir al final, vamos a ir a la sexta semana. Esta vez vamos a ir a la sexta semana donde dice lo logramos. Y allí vamos a subir este documento donde dice actividades de aprendizaje, donde dice diseño de la experiencia creativa propia, implementar. Aquí es donde se debe subir este documento, esta guía. Listo, profe, la guía de la experiencia creativa original. Si de pronto, pues también les había dicho en la sesión anterior que si un docente pues había desarrollado las fases del design thinking que les había mostrado ahora, que es otra guía que habíamos trabajado en las sesiones sincrónicas, y quiere adecuar esa información dentro de esta experiencia creativa original, lo puede hacer, porque recordemos, profes, que esto es uno de los insumos más
del diplomado, digamos que esta es como la guía para presentarle a nuestros estudiantes, para que ellos miren de qué estamos hablando, qué es lo que vamos a trabajar, qué es lo que vamos a hacer, qué experimento vamos a realizar. Entonces, tener como muy en cuenta esto, que esto digamos que es el anexo o el documento siguiente a esa guía de Encontrando mi experiencia creativa original. Entonces, tenemos como primera esas fases del design thinking que nos determina qué problemática, cómo podemos solucionar el problema. Y aquí en la experiencia creativa original vamos a dar esa posible solución. Vamos a dar un paso a paso. Entonces, vamos a simular, vamos a crear, vamos a hacer algunas actividades físicas, actividades recreativas, o involucramos otras áreas del conocimiento, hacemos un trabajo investigativo, una mesa redonda de retroalimentación. Recordemos que dentro de las experiencias creativas que yo les enseñaba aquí en esas sesiones sincrónicas, habían otros temas también importantes que yo trabajaba con ustedes antes de hacer la simulación. Listo, entonces recordemos, lo subimos en la semana 6 en la experiencia creativa propia, implementar. Listo, profes. Entonces un recorderis rápido. Llevamos eh, una primera actividad para podernos certificar es hacer 2 cursos en plataforma. Otra actividad para podernos certificar es realizar el diagnóstico de entrada que está en la semana número 1 y el diagnóstico de salida o el final que está en las semanas finales. Eh, Aquí está, semanas finales. También debemos de hacer nuestra guía, la guía de nuestra propia experiencia creativa. Es la tercera actividad. Todavía nos hacen falta 3 actividades. Bueno, entonces, una de ellas supremamente importante, profe. Recordemos que aquí estamos viendo unas experiencias creativas de la semana. Son 5 experiencias. La semana pasada vimos una. Hoy vamos a ver 2 experiencias creativas. Entonces, dentro de estas experiencias creativas, nosotros hacemos una simulación, mayoritariamente ha sido en Tinkercad. Entonces, lo importante de que ustedes aquí en esta sesión de nivelación realicen también el circuito y la programación y la simulación del mismo. Aquí mismo, por eso yo siempre les explico el paso a paso y ustedes también, profes, lo van haciendo. Entonces, hoy vamos a empezar con conociendo más sobre la electricidad y luego vamos a ver de la siguiente semana. Entonces me voy a ver aquí en la parte de experimentar, profes, para que nos ubiquemos. Y de una vez vamos empezando la sesión. Vamos en experimentar. Aquí están los 5 temas. Nuevamente, cada uno representa una semana. Perdón, una experiencia creativa. Entonces, la semana pasada vimos Aprende por experiencia de la cultura maker. Vimos esta experiencia creativa. Hoy vamos a ver experiencias de aprendizaje STEM más A y ideación de proyectos robóticos. Una de ellas se llama, recordemos, estamos en octavo y noveno, una de ellas se llama Automatizando Ando y la otra se llama Conociendo más sobre la electricidad. Estas son las 2 experiencias creativas que hoy vamos a ver. Profe, es importante que ustedes inmediatamente hagan aquí la simulación y la pueden subir a la semana correspondiente, que ahora vamos a hacer esto. Esa sería la otra evidencia que debemos de hacer. ¿Listo? Entonces ya tenemos allí los reportes, la guía, tenemos la experiencia creativa del docente, la apropiación de la experiencia creativa del docente y tenemos la del estudiante. Profe, muy importante. Ah, bueno, y el curso. ¿Listo? Entonces ahí está el curso, las encuestas, perdón, los diagnósticos, la guía propia, estas actividades que hacemos aquí de forma sincrónica, que inmediatamente se sube. Y con los estudiantes, profe, sí, importantísimo. Solamente nos están pidiendo que una de estas 5 experiencias creativas de la semana, déjenme todavía está muy lento el internet, listo. Una de estas 5 experiencias creativas yo la debo implementar con mis estudiantes. Debo reunir 4 o 5 estudiantes y realizar el mismo ejercicio que vamos a hacer a continuación. Importante, profe, eso, si al menos una de esas evidencias tiene que quedar igual a como se está pidiendo. ¿CPE cómo pide esta evidencia? Que realicemos la simulación del circuito
en Tinkercad tomemos un pantallazo y lo dispongamos en la plantilla que hay de los estudiantes. O también lo que se puede hacer es que si yo tengo los elementos físicos, yo hago uno de esos experimentos con los estudiantes y esa sería la evidencia a colocar allí. Entonces, profe, sí, fundamental. Una de estas 5 experiencias creativas sí se debe hacer con los estudiantes y se debe evidenciar esa actividad. Solamente una, listo, no se le está pidiendo más. Igual, nuevamente, hay unos docentes pues que ya han realizado varias o solamente les faltaba una o dos por hacer. Entonces, profes, tampoco se desmotiven. La idea es seguir subiendo esas otras evidencias que nos faltan, que pues tenemos ya como esas dos condiciones de certificación, de reconocimiento al profe que sí hizo todas las actividades. El reconocimiento es como extra. Entonces, profes, adentrándonos un poco a la experiencia creativa de hoy, conociendo más sobre la electricidad, entonces recordemos el contexto en el que estaba planteada esta experiencia creativa, que digamos que en Colombia el territorio tiene unas poblaciones que se encuentran muy lejanas las unas de las otras, ¿cierto? De los cascos urbanos. Entonces hay un problema sobre la generación pues, de energías sustentables con el planeta en esos lugares, ya que la energía de manera convencional pues es un poco más costosa para llevar, para desplazar esa logística hacia esas comunidades. Entonces tenemos unos elementos para utilizar en físico, ¿cierto? Si los tenemos sería perfecto. Unos docentes han realizado este experimento. Lo he notado pues en alguna de las actividades. Si no, recordemos que aquí vamos a ir a algo muy específico. Entonces, si no, aquí más abajo en los momentos de realizar la experiencia creativa, tenemos, bueno, tenemos cómo funciona, pues, cómo se podrían como transformar ese tipo de energías que existen naturalmente a energía eléctrica, cómo funciona, pues, un motor DC al final. Y lo que vamos a hacer, profes, aquí es explicar los circuitos, ¿cierto? Es lo básico que vamos a hacer en este caso. Vamos a hacer, bueno, aquí hay varios, incluso podemos hacer cualquiera de estos. Estaba este primero, también está aquí este segundo, acá hay otro, el tercero. En cada uno de ellos me explica circuitos muy básicos de cómo se comporta la energía, la electricidad, ¿cierto? En los aparatos o en alguna, ya sea en una casa o unas luces de Navidad, o bueno, hasta pues hasta cosas ya más complejas, una computadora y demás, que siempre es como un circuito que debemos tener en cuenta. Entonces, profes, para ello, vamos entonces a abrir nuestro simulador tinkencad.com y lo estoy abriendo, tinkencad.com. Entonces, recordemos que tenemos que loguearnos primero. eh, Ingresamos a Tinkencad y este sería como nuestra página principal, en donde encontramos al lado izquierdo nuestro avatar y nuestro nombre. Allí vamos a encontrar el menú principal, diseños 3D, circuitos, bloques de código. Recordemos que aquí siempre vamos a hacer circuitos. En todas estas experiencias creativas hemos hecho circuitos. Entonces vamos a dar clic en circuitos, crear nuevo circuito entonces. Esperamos a que cargue. Espero, profes, que de una vez me vayan siguiendo. Recordemos de que esta evidencia inmediatamente la vamos a subir en plataforma. Listo, que eso hace parte de esa otra estrategia para poder certificarnos. También otra cosa, profes, que se me olvidaba era comentarles que dentro de esta estrategia de nivelación tenemos dispuestos 2 horarios en la semana. Uno es en horas de la noche, el otro es en horarios de la tarde. Podemos asistir a cualquiera de los dos. No es obligación asistir a ambos porque digamos que la sesión de mañana, que es en horas de la tarde, puede explicar exactamente lo mismo. Digamos que este espacio es para eso, para crearla el circuito, poderlo funcionar, poder tomar esa evidencia y subirla a nuestra plataforma.
Entonces voy a ampliar un poco esta imagen. Profe, vamos a hacer la de Navidad. ¿Cuál? Es que no alcanzo a verla bien. Creo que podemos coger cualquiera, realmente podemos hacer esta. Podemos hacer en este caso tres circuitos. Este primero, este de aquí, el que estoy señalando. En este caso voy a hacer este sencillito. ¿Listo? Explicar un circuito sencillo. Ah, bueno, ok. Listo, pero podemos coger cualquiera de los tres para realizar. No es necesariamente que haya que realizar los tres, no. Hacemos uno de ellos. Bueno, entonces miremos aquí que podemos notar. Tenemos aquí un panel solar de nuestra energía amigable con el planeta, ¿cierto? Voy a sacar un poco esta pestaña, a ver aquí mejor. También necesitamos un interruptor, un LED. Necesitamos como esto es como un medidor. Vamos a mirar cómo se llama. De una vez voy a mirar en Pink. Un multímetro. Exacto, que también lo conocemos, es el que nos mide pues estos amperajes, el voltaje. Eh, una resistencia, la resistencia vamos a mirar. Normalmente, profes, digamos que en estos PDFs, aquí al principio donde está la lista de los materiales, eh, a veces nos da el número de la resistencia. Bueno, en este caso no. Pero pues como eso es un ejercicio muy simple, eso sería una resistencia pues eh, de un, de un kiloohmio, como aparece predeterminada en nuestro programa. Entonces vamos a ubicar todos los elementos primero en Tinkercad. Entonces ya tenemos nuestro multímetro. Entonces vamos a proceder a colocar el panel solar. Recordemos de que yo puedo en esta barrita de buscar, aquí donde estoy señalando, podemos colocar Solar Cell, así es como aparece aquí este artefacto, y simplemente arrastro el panel solar hacia el área de trabajo y lo suelto. Ahora lo que necesito es el LED, interruptor y la resistencia. Entonces rápidamente voy a borrar aquí esta palabra. Aquí está el LED y la resistencia, son de primero, son elementos que se usan muy comúnmente. A ver, Sí, profe. profe, en Bueno. el multímetro, el voltaje, ¿cómo es que lo elijo? Qué pena contigo. Lo podemos buscar así, aquí en buscar ponemos multímetro, Y ya. multímetro, y ahí nos aparece este amarillito. Me dice, sí, me dice nombre 1 y modo voltaje. Cuando yo le doy clic, Sí, cuando lo arrastro es- hacia la zona de trabajo, ¿cierto? sí, correcto, ya pues acá lo dejamos, ya pues miramos cómo determinamos si queremos, podemos pues como adecuar qué es lo que queremos determinar en ese multímetro, si mirar el voltaje o el amperaje o la resistencia, ¿listo? En este caso dejémoslo predeterminado, el voltaje, como está, ¿listo? Vale, gracias. Bueno, entonces, y nos falta el interruptor, que aquí está también, son de los primeros, profe, aquí lo estoy señalando, interruptor deslizante. También entonces, con clic sostenido, hoy lo arrastro hacia mi área de trabajo. Bueno, entonces, una vez teniendo aquí todos mis elementos, entonces voy a hacer un recorderis del manejo de Tinkercad. Si queremos hacer zoom hacia los elementos, yo si estoy manejando un mouse, lo puedo hacer con el scroll o la ruedita del centro. Y si no, con la tecla presionada de control. Y menos, que este caso sería el guión al medio, puedo hacer ese zoom in o alejar. Y con la tecla más, que normalmente está un poquito más arriba de ese guión, la podemos ubicar ahí en el teclado, entonces podemos acercarnos, hacer el zoom in. Otra parte importante, aquí por ejemplo, en este circuito, quiero girar un poco este panel solar. Entonces lo que debo hacer es irme hacia la parte superior izquierda, acá donde estoy señalando con el mouse, debajo del logo de Tinkercad, hay estos triangulitos con una flecha que dice rotar. Entonces yo señalo
mi elemento, le doy un clic y aprieto este botón de rotar. Entonces él se me va moviendo, lo quiero dejar de esta manera. Puedo disponer los elementos de la forma en que están en en el dibujo, ¿cierto? Entonces mire que la resistencia también está con rotación, entonces yo simplemente la voy a girar un poco. ¿Listo? Ella ahí me quedó. También, si queremos cambiarle de color al LED, es simplemente darle un clic y en este recuadrito azul, donde dice color, simplemente lo cambiamos al color que más queramos. ¿Listo? No hay ningún problema. Entonces, vamos a hacer el circuito. El circuito, profe, de esta experiencia creativa es supremamente sencillo. Entonces, el circuito va conectado en la polaridad negativa, ¿sí? O en esta patica de color negro. Vamos a empezar por el panel, dice negativo. La vamos a conectar al medio del de interruptor. Damos un clic en el punto A o en el punto inicial. Podemos iniciar en cualquiera de los dos lugares y conectamos. Ya tenemos nuestra primera conexión. Como ven, estos son circuitos sencillos, ¿cierto? Están conectadas las cosas, pues no tiene como ninguna otra digamos que alteración. Entonces es simplemente hacer esas conexiones. Luego vamos a ir en esta terminal que dice terminal 2. Vamos a hacer la conexión hacia esta pata al cátodo, perdón, del LED. Damos clic ahí en el cátodo. Ya tenemos nuestra segunda conexión y ahora vamos a conectar el ánodo hacia la polaridad negativa del multímetro que también tiene una patica negra y una patica roja. El negro es la polaridad negativa, se reconoce como tierra o polaridad negativa y la roja positiva. Entonces vamos desde el ánodo hacia la polaridad negativa. Si yo le quiero dar curvas a mis cables, yo debo de hacer clic en el lugar donde quiero hacer la curvatura y de esa manera, así ya me deja el cable pues hacer. ¿Listo? Bueno. Y ahora lo que nos pide es conectarlo a la resistencia. Listo, entonces voy a conectar la polaridad positiva a la resistencia. Las resistencias no tienen polaridades, profe. Entonces la podemos conectar en cualquier lugar. Ahora vamos a terminar nuestra conexión, ¿cierto? Que aquí ya terminamos en la positiva. Entonces simplemente otro cable y ya hicimos nuestro circuito. Muy sencillo, muy rápido. Ahora lo que queda hacer, pues en este caso no hay programación, ¿cierto? Como en otros circuitos. Lo único es medir eh, o mirar de qué manera funciona el circuito. Entonces, para ello vamos a darle clic aquí en iniciar simulación, donde yo estoy señalando. Vamos a dar un clic allí y como pueden ver, ya me dio aquí un voltaje, un voltaje. Si yo deslizo el interruptor, lo puedo hacer, inmediatamente se me va a prender el LED. Lo voy a colocar de otro color para que miren. Está apagado, para que miren. Encendido, apagado. Y también pues se me va a ver afectado el multímetro, ¿cierto? Cuando está encendido es 3,67 voltios, cuando está apagado es 38,6 voltios. Digamos que el circuito, como es un circuito sencillo, simple, él siempre es la energía, está circulando como por él. Entonces, por eso, cuando se completa aquí el circuito, nos da otro voltaje, ya que se encendió este LED. Inclusive, podemos, profes, detener aquí la simulación, colocar otro LED también, ¿por qué no? Simplemente borramos este cable y lo conectamos. Ya me Simplemente así. dio. Sí. Ah, qué bien, profe, listo. Entonces también podemos iniciar la simulación y miremos.
que aquí, inclusive, como ya hay dos LEDs prendidos, entonces ya el multímetro me generó otro voltaje, diferente a cuando tenía uno, ¿sí ves? Y también, profes, puedo dentro de la simulación determinar la cantidad de energía que le está llegando al panel solar, ¿cierto? Entonces, digamos, si es un día algo nublado, entonces también esto va a afectar el multímetro, ¿cierto? Como pueden ver. Entonces es una forma de jugar un poco con la electricidad con nuestros estudiantes. Con un circuito muy sencillo puedo hacer varias pruebas, ¿sí? También recordemos que cuando yo le daba clic aquí al multímetro, podía cambiar el modo de voltaje a amperaje o a la resistencia. Entonces, profe, simplemente, y si yo puedo también cambiarlo, puedo cambiarlo en este caso a amperaje, pronto explicar un poco más del tema acerca de qué son los amperios, hacemos la distribución y nos va a dar una medición muy diferente a la que teníamos ahora. Y como pueden ver ahí los LEDs están prendidos, los voy a apagar y cuando apagamos hay 0 amperios, ¿cierto? Vamos que entonces ahí podemos mirar eh, lo distinto que es solamente con cambiar pues uno de estos valores. Bueno, inclusive también dentro del panel, mire que cuando yo señalo, selecciono un objeto, en este caso el panel solar, me aparece siempre este recuadro. También yo puedo aquí manejar otras unidades, cambiar estos números, ¿sí? Cambiarlos, no hay ningún problema, y mirar qué reacción toma el circuito que acabamos de realizar, ¿cierto? Entonces ahí lo voy a dejar en amperaje. Vamos a pasarlo a ver a la resistencia, a ver qué mediciones nos da. Me dice que hay un error, ¿cierto? Ese tipo de mediciones. Ok, acá sí, creo que me está determinando esta resistencia. Podemos incluso cambiarlo también. Es incluso aquí ya me salió un error, me dice, vamos a leer, dice, la corriente a través del LED de 5,1 miliamperios, mientras que el máximo recomendado es de 20. Se podría reducir la vida útil del LED, ¿cierto? Por ejemplo, incluso acá me están dando una recomendación, fue porque cambié este valor. Listo, profe. Entonces, de esta manera, pues yo puedo jugar un poco con todos estos valores, a seguir en el voltaje, ¿cierto? Esta es la simulación, profe, es importante. Toma una fotico a esta pantalla, lo pueden hacer ahí inmediatamente, listo. Entonces vamos a tomarle la pantalla, el pantallazo, nos vamos a ir hacia, eh, primero vamos a ir a la plataforma, nos vamos a ubicar en la semana 3, la semana 3. Vamos a dar clic allí en la semana 3. Vamos a ir a la parte de abajo donde dice actividades de aprendizaje. Y allí vamos en apropiate de la experiencia creativa de la semana 3 docente. Vamos a dar clic allí. Aquí he dispuesto una plantilla, profes, es la misma que siempre hemos usado, el PowerPoint de 3 diapositivas. La primera no la modificamos. Vamos a colocar el título de la experiencia creativa. Entonces, la experiencia creativa que acabamos de realizar, conociendo más sobre la electricidad. Listo. Entonces, acá colocamos el título de la experiencia creativa, conociendo más sobre la electricidad, nombre del docente, cédula, el grado en el que estamos aplicando esta experiencia creativa, que es octavo y noveno, ¿sí? Y acá vamos a colocar ese pantallazo, ¿cierto? Entonces, yo me voy a Tinkercad, perdón. Entonces voy a Tinkercad, como un pantallazo, me voy a esta diapositiva, la tercera, dispongo pues, adecuo esta imagen y listo, profes. Ya quedó esta experiencia creativa, le voy a dar en archivo,
guardar como, examinar, le vamos a dar un nombre y en tipo, a cada tipo de documento lo vamos a poner como PDF, profe, ¿sí? Eso me agiliza un poco la calificación dentro de la plataforma. Si lo guardan en PowerPoint no hay ningún problema, sino que eso implica descargar el archivo, abrir el programa, mirarlo y demás. Pero es que en PDF sí lo puedo visualizar inmediatamente en la plataforma. Lo guardamos. Una vez guardado el archivo, entonces nuevamente, y si nos vamos para la plataforma en donde estábamos en la semana 3, ¿sí? Y vamos a ir aquí en la parte de abajo y podemos cargar ese archivo inmediatamente, profe. Si ya quedamos con esa experiencia, esa actividad realizada. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Me perdí, profe, en la plataforma. A ver, fui a la semana 3 y lo que tengo que hacer es la plantilla de PowerPoint que hay ahí. No, pero es que el internet está colaborando mucho y se queda cargando. Sí, profe, entendí. Y en esa es donde hago la modificación y pego la fotografía. Sí, profe. Sí, profe, voy nuevamente a indicar en la plataforma. Listo, ya tenemos aquí para poder descargar esta plantilla. Recordemos que es la misma para todas las actividades, todas las experiencias creativas. Pero entonces para subir en específico esta actividad nos vamos a ir aquí en la semana 3, ¿cierto? Ingresamos a la semana 3. Vamos a ir a la parte de abajo, dice actividades de aprendizaje, ¿sí? Y donde dice aquí, apropiate de la experiencia creativa de la semana 3. Acá vamos a darle clic. Una vez damos clic aquí, entonces ahí sí podemos descargar la plantilla. Acá dice plantilla, profe. Forma de entrega, un PDF, plantilla. Ahí se nos abre este PowerPoint. Y ahí mismo, cuando ya guardemos la plantilla, aquí mismo, en la parte de abajo, sino que aquí aparece pues otra cosa, ya que yo soy el asesor, pero a ustedes les aparece aquí cargar evidencia o un recuadrito, donde ustedes pueden arrastrar y pegar allí la evidencia. Ahí donde estoy señalando acá. En esta parte tiene que aparecer al final de esa página. ¿Listo? Y ahí se sube esa actividad. Sí, profe, gracias. Ok, con gusto. Bueno, entonces ahora la que vamos a realizar es la siguiente experiencia creativa. La siguiente experiencia creativa yo la ubico en mi en mi plataforma. Nuevamente me voy al diplomado médico, ruta 1, clic aquí. Vamos a bajar un poco. Encontramos aquí experimentar. Y vamos a ir a ideación de proyectos educativos robóticos, proyectos robóticos educativos, que es la tercera experiencia creativa. Le damos clic en esa tercera experiencia creativa, ubicamos en el grado octavo y noveno. Otra cosa, profe, que sí me olvidaba, esta mañana les envié todas las experiencias creativas de todos los grados. Se las mandé al correo directamente, un link en el Drive compartido. Entonces allí encontramos todas las experiencias creativas de cada una de las semanas en todos los grados, que era pues una petición de ustedes, ya se los envié para que lo revisen. También podemos mirar a ver qué ideas allí nos dan esas otras experiencias creativas. Pero pues en este caso estamos realizando estas específicamente para poder subir. Y estas mismas son las que yo hago con mis estudiantes. Recordemos que es una. Entonces, si queremos realizar la que acabamos de hacer, que era conociendo más sobre la electricidad, perfecto. Solamente hacemos eso y hacemos esa simulación. O si queremos realizar esta, automatizando Andy, entonces hacemos esta. Entonces aquí, profes, volvemos otra vez a nuestra misma problemática de esta experiencia creativa.
sobre el reto que se ha trazado la humanidad para el siglo XXI en la conquista del espacio. Y pues lo que se tiene pensado es establecer una colonia en Marte. Para ello, pues es importante el alimento, ¿cierto? Una de las problemáticas en el espacio es la alimentación. Entonces, por medio del invernadero y de automatizar algunos de sus procesos y por medio de la tecnología, generar estos espacios, se proponen diferentes actividades. Entonces, recordemos que la semana pasada vimos una relacionada a este mismo contexto, que era sobre la importancia del invernadero, ¿cierto? Y de cómo podíamos controlar, pues, cómo es la humedad y la temperatura, pues, del mismo. En este caso, vamos a hacer la automatización de alguno de los procesos. En este caso, el proceso que se requiere automatizar es la recolección de los frutos cosechados en el invernadero. Entonces es un robot que va caminando por el invernadero de forma automática, llega hacia los recolectores o los campesinos o bueno, los agricultores que hay allí y ellos disponen en esas canastas o en ese robot, disponen esos productos. Eh, Allí pues sí se trata de, aquí en esta experiencia creativa, sí vamos a hacer una programación por bloque, se van a utilizar sensores de distancia, sensores también de movimiento, también para este experimento. Entonces nuevamente vamos a mirar unos elementos que necesitamos. En este caso vamos a necesitar el Arduino, la protoboard, un servomotor que sería el encargado de abrir y cerrar la compuerta de forma automática y el sensor que nos va a permitir también realizar esa función automatizada. Hay unos elementos adicionales. eh, para ello entonces vamos a realizar esta programación, este circuito muy sencillo. Bueno, acá también, profes, nos muestran varios circuitos para realizar. Por aquí al final hay uno que me gusta, este me gusta mucho porque ya es como todo el producto final. Dame un segundo. Sí, este es el que necesitamos. Me gusta realizar este, profe, este último. Digamos que estos dos primeros que hay acá, en uno, este primero, me permite identificar cómo hacer la conexión del servomotor la protoboard y al Arduino. En el segundo, ya me indicas el circuito del sensor y se le pone un elemento adicional que es un parlantico. Emitiría como un sonido al momento de uno acercarse. Eh, bueno, entonces, en un segundo, profesor, yo ubico. Listo, bueno, profe. Entonces, sí, como les decía, en este último circuito, podemos ver integrado el servomotor y el sensor de distancia, que combinados con con esta sencilla programación de bloques, vamos a poder mirar cómo funciona esta cajita automatizada. Entonces, vamos a empezar. Para ello, profe, vamos a ir nuevamente a Tinkercad. Ya estamos allí. Voy a poner aquí un nombre, circuito simple. Voy a ir aquí en el logo de Tinkercad, puedo darle un clic y él inmediatamente me lleva a la página como principal. Voy a crear un circuito nuevamente, circuito, crear nuevo circuito. Damos clic allí, esperamos a que se nos cargue nuevamente la página vacía y nuevamente vamos a ubicar todos los elementos que necesitamos. Voy a sacar de aquí esta experiencia, ampliar un poco la imagen.
Bueno, profe, entonces aquí también la conexión es muy sencilla realmente. Esto después de usted realizarlo varias veces, se vuelve demasiado intuitivo. Entonces, en Tinkercad necesitamos primero nuestros elementos, el Arduino, la protoboard, el servomotor y este sensor que se determina HC. Por aquí arriba está, voy a mirar, primero a mirar esto. HC, por acá nos dice qué tipo de sensor es el que necesitamos, dónde están los elementos. HC SR04. Entonces yo voy a ubicar primero este en Tinkercad. Entonces voy a colocar buscar. Entonces yo pongo HC SR. A ver, ¿por qué no me aparece SR? Bueno, por ese lado no me apareció. Entonces voy a colocar sensor. Entonces aquí, profes, recordemos que hay dos sensores. Tenemos uno como, los voy a arrastrar a ambos. Bueno, tenemos aquí, cuando colocamos la palabra sensor, entonces nos ubicamos dos. Hay uno como verdecito, dices que pink, y el otro dice HCSR04. El que necesitamos es este, pues ese fue el que acabamos de ver en la guía. Es como azulado. Este es más verdoso, este no lo necesitamos. Si de pronto colocamos este, entonces para eliminar simplemente seleccionamos el elemento y con la tecla borrar o suprimir borramos ese artefacto. Ahora los otros elementos sí son mucho más fáciles de buscar. Servomotor, simplemente aquí pongo por acá dice micro servomotor. Nos aparecen también dos, ¿sí? El que vamos a utilizar es este de color azul, el servomotor. Y necesitamos ya la placa de pruebas pequeña y nuestro Arduino, que no puede faltar. Listo. Entonces vamos nuevamente a nuestro circuito aquí abajo. Rápidamente, vamos, aquí está. Entonces vamos a hacer rápidamente este circuito, muy sencillo. Entonces vamos a ubicar esta placa en la del medio. Vamos a colocar estos elementos de esta manera para disponerlos mejor. Rotar, voy a rotar un poco el servomotor. Listo. Entonces fácil, profe. Debemos de conectar el Arduino, polaridad positiva y polaridad negativa. Para para este caso, vamos entonces a conectar. Recordemos que el GN de tierra en el Arduino nos representa esa polaridad negativa. Sí, entonces voy a darle una curva, voy a conectarlo aquí en negativo. Doy clic allí en negativo. Luego voy a conectar 5 voltios, que es lo que necesito para activar mi servomotor. Entonces 5 voltios. Entonces vamos a conectarlo al positivo. Acá nos está mostrando los colores de los cables rojo y negro. Entonces vamos a ubicarlos de ese mismo color. Entonces seleccionamos el cable, el de 5 voltios va a ser de color rojo, que está conectado a la polaridad positiva. Y el de GND, polo tierra, aquí negativo, vamos a colocarlo de color negro. Luego nos tenemos que realizar este puente, ¿sí? Con el fin de poder conectar aquí arriba de nuestra protoboard el sensor. Entonces vamos a hacerlo, podemos hacerlo en cualquiera de estos lugares. Simplemente hacemos el puente aquí. Y con el color rojo, en este caso voy a cambiar de una vez el color rojo, acá lo estoy haciendo rojo. Y tiro el cable que necesito. Listo, ya hicimos allí entonces esta conexión. Ahora lo que nos pide es conectar el servomotor, ¿cierto? En sus respectivas polaridades. Vamos a ir al servomotor, entonces miramos que hay un polo a tierra, ¿cierto? Potencia y señal. Entonces el que dice tierra, recordemos que es la polaridad negativa. Voy a colocar de una vez el cable negro y vamos a conectarlo a esa polaridad negativa. Lo podemos conectar en cualquiera de estos puntos.
Y el del medio, que es la polaridad positiva, dice potencia. Entonces vamos a conectarlo en el rojo, en la polaridad positiva. Puedo darle estas curvaturas al cable, ¿sí? Para que no se me pierda. Y ahí tenemos nuestra segunda conexión, muy sencilla. Pero también nos decía de que teníamos que conectar la señal, ¿cierto? Va a haber algo que le va a dar una señal a este servomotor y esa señal va a ir conectado hacia un pin del Arduino. En este caso va a ir conectado al pin número 9 del Arduino. Si no estoy mal, sí, al pin 9. Yo lo puedo conectar, profes, en cualquiera de estos pines, pero al momento de realizar mi programación en bloque, debo tener en cuenta en cuál fue el que en cuál fue el que lo conecté. En este caso, hagámoslo como manera del ejemplo. Voy a cambiar el color, puede ser un amarillo. Conectarlo desde el pin 9. Voy a pasar por aquí encima el cable y lo conecto en señal. En señal en el servomotor. ¿Listo? Entonces aquí ya conectamos todo nuestro servomotor al Arduino, a la corriente eléctrica. Ahora solo lo que nos queda es el sensor de distancia, que también es muy fácil de conectar. Entonces tenemos aquí este primero, donde dice potencia, primera patica de este sensor. Lo vamos a conectar a la polaridad positiva. Le vamos a cambiar el cable a color rojo. Vamos a colocar la potencia positiva. Y el último, la última patica está en la polaridad negativa, que si vemos tierra, ¿cierto? Siempre está ese tierra o negativo. Vamos a negro, conectamos. Vamos a conectarlo en cualquiera de estas líneas, profe. Para eso hicimos este puente acá, que ya le da energía a toda esta línea. Ahora lo único que nos queda es los otros dos, las otras dos patas del medio. Una se llama desencadenador y el otro se llama eco. El desencadenador, pues acá lo conectaron a la protoboard y luego se salió para el Arduino. Voy a hacer una conexión así y la otra la voy a tirar directa. Entonces voy a coger el desencadenador que está aquí representado de color amarillito y se va a conectar en el pin número 6, ¿cierto? Ese es el que está conectado en el pin número 6. Voy a hacer esta conexión directa. Voy a conectar directamente al desencadenador. Voy a cambiarle el color a mi cable. Dejar este azul. Listo. Y el otro sí lo voy a hacer conforme está aquí en el gráfico, profe. Pues lo hago para que miren de que de cualquiera de las dos maneras funciona. Pero en este caso, por ejemplo, aquí en el ejemplo, si yo quisiera conectar eh, otro artefacto que me dé otros datos distintos al momento de determinar el sensor de movimiento, pues yo para eso lo conecto en la protoboard para poder tener otros pines habilitados, ¿sí? Tener aquí otros pines habilitados para lograr para hacer otra conexión. Voy a cambiar este cable también a color, voy a poner este rosado. Sí, entonces de aquí se conecta y salió para el pin de número 5. Listo. Entonces voy a colocar este cable por acá. Listo. Entonces ya tenemos aquí conexión en el pin 5 y en el pin 6. Estas dos patas del centro de nuestro sensor de distancia. Listo, profes. Entonces ahí ya tenemos nuestro circuito. Muy fácil de realizar. Pero lo que nos queda luego es realizar una programación muy básica en bloques, que es esta, para poder darle una lógica a nuestro circuito, para poder que funcione adecuadamente. Entonces, vamos a realizar primero que todo una variable. Entonces vamos a ir, voy a dejar aquí el circuito. Voy a correr un poco esto. Después voy a modificar todo esto, profes, como lo estoy haciendo.
Listo. Entonces, aquí ya tengo mi circuito. Voy a ir a la parte de superior derecha donde dice código. Aquí está código, voy a darle un clic allí. Se nos abre esta ventanita donde podemos hacer nuestra programación. Vamos a coger todos estos bloques y los vamos a eliminar con clic sostenido. Vamos al botecito de basura y eliminamos. Ahora lo que nos pedía era realizar una variable. Recordemos que las variables están de color como morado. Vamos a dar un clic allí. Las variables yo las debo de crear. Perdón. Bueno, entonces vamos a crear una variable. Miremos qué variable vamos a crear. Se va a llamar distancia. Vamos a crear una variable. Nos abre esta ventanita. Allí simplemente colocamos la palabra distancia. Le damos clic en aceptar. Y ya tenemos nuestra variable distancia. En distancia vamos a arrastrar el bloque definir. Vamos a definir esa distancia. Vamos a definir la distancia en, ya después nos dice, aquí está este bloque aquí arriba que necesitamos, le dice leer el sensor de distancia ultrasónico en el pasador del desencadenador 6. Pasador del eco 5 en las unidades de centímetros. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir esto? Entonces nos vamos a este bloque de entrada morado. Nos ubicamos en el leer sensor de distancia ultrasónico. Aquí está leer sensor, es de los últimos. Leer sensor de distancia ultrasónico, pero lo debemos de vincular a nuestra variable distancia. Aquí como nos muestran en el gráfico, les estoy señalando. Entonces yo lo que debo de hacer, profes, es con clic sostenido, ubicarme encima de este cero que hay en la variable de distancia. Y cuando él alumbra, ese ovalito alumbra o se resalta como en blanco, yo simplemente suelto y ya se me integra. Y ya se me integra ese bloque que necesito. Entonces nos decía el pasador en el desencadenador 6, ¿cierto? Recordemos que aquí habíamos colocado el desencadenador en el pin 6. Entonces yo voy a poner el desencadenador 6. Pasador eco. Pasador eco es el otro que vinculamos al 5 en el Arduino, por eso dice pasador eco 5. Entonces yo le voy a dar acá igual pasador eco 5, pasador eco 5 en unidades de centímetros, así las dejo. Yo ya luego puedo jugar, después de hacer el código, puedo jugar si es en pulgadas o en centímetros. Ya eso depende pues de qué tantas otras actividades podemos hacer, así como lo hice ahorita en el circuito. Luego, profe, nos dicen que vamos a hacer una espera de 100 milisegundos. Entonces vamos a ir a los bloques de control, color naranja, esperar, aquí está esperar, lo arrastro, lo voy a poner inmediatamente debajo de definir. Voy a colocar el valor 100, ahí ya modifico ese número, y en la flechita donde dice segundos, al lado de segundos, le voy a poner milisegundos. Entonces voy a esperar 100 milisegundos. Y luego otro bloque de control que va a ser de sí entonces. Y es de si no, sí entonces y si no. Vamos a ubicarlo acá, es este, que dice sí entonces, si no. Entonces vamos a ubicarlo allí debajo. Aquí ya lo tenemos. Y ahora lo que falta es ubicar los otros bloques de color. Entonces vamos a poner un bloque verde. Este bloque de color verde es de matemáticas. Entonces vamos a dar allí matemáticas, ubicamos la figurita que nos están proponiendo, que es como un rombo alargado o un rectángulo, sí, con puntas. Vamos a ubicarlo inmediatamente allí. Mire que también en ese rombo del bloque de color morado, de zapote, naranja, también alumbra un poco y allí lo puedo arrastrar.
Pero, profe, vuelvo y me disculpo. Estoy como un poco indispuesto, entonces por eso ocurren estos silencios. Bueno, entonces estamos aquí en el bloque de matemáticas. Vamos a colocar entonces una variable, distancia. Entonces recordemos que ya la habíamos creado, simplemente es ir al bloque morado. Y la palabra distancia la vamos a ubicar encima del bloque verde, como nos lo está pidiendo. Creo que aquí puse un bloque que no es de matemáticas. Voy a eliminarlo y voy a colocar este de aquí arriba, que es el que necesito. Entonces ahora sí, la variable distancia la voy a ubicar aquí de primero. Si distancia es menor o igual a 50, entonces vamos a poner menor igual, cambiamos este número a 50, entonces girar el servo en pasador 9, recordemos que el servo lo habíamos conectado al pasador 9, aquí estoy señalándolo, entonces vamos a poner eso, vamos a colocar un bloque de color azul de salida, girar, eh, girar servo en el pasador, aquí está señalándolo, lo ubico debajo. Entonces sí, lo defino en el pasador número 9 a 0 grados. Lo dejo inmediatamente así, a 0 grados. Si no, bueno, entonces nada, nos sigue. Vamos a esperar un segundo, sí, vamos a darle un tiempo de espera, un control, esperar. Ubicamos debajo de girar servomotor, entonces vamos a esperar un segundo. Si no, Si no, vamos a girar nuevamente el pasador servo en el 9, pero a 90 grados. Entonces vamos a ver otro de salida, girar servo en el pasador 9. Sí, recordemos que tenemos que poner el 9, que es allí donde está conectado el servomotor. Pero ya vamos a poner aquí 90 grados. 90 grados. Y nuevamente vamos a esperar un segundo. Otra vez el bloque de control, esperar un segundo. Entonces ahí, profe, ya tenemos nuestro bloquecito de código terminado. Eso es lo único que necesitamos determinar. Ahora lo que prosigue es realizar la simulación. Entonces voy a reducir un poco el circuito. Nuevamente voy a darle clic en iniciar simulación. Acá lo estoy haciendo en este momento. Iniciar simulación. Le doy clic allí. Y como pueden ver, el motor se activó. Si yo le doy un clic a este sensor, él me va a mostrar como una distancia. Y cada vez que yo voy a correr esto para acá, lo observen bien. Listo. Cada vez que yo giro, pues esta es como la distancia, ¿cierto? Va a estar como en un rango. El motor automáticamente se va a girar. Entonces digamos que esto hace referencia como a la distancia que yo estoy del sensor y pues la actividad que va a hacer es girar el servomotor, lo cual va a permitir abrir o cerrar automáticamente la compuerta. Acá me hace que unos 29 centímetros, ¿cierto? Entonces podemos ver de qué manera gira. Inclusive, Profe, qué si yo pena. ¿Usted quiero, me puede hacerle zoom para poder mirar el completo? Es que mira que se me perdió el servomotor, no sé por qué. Para mirar las conexiones del servomotor. bueno, señor, sí, claro que sí. Estaba Listo, el sal- servomotor, entonces, tiene. Nuevamente voy a detener la simulación para poder editar. Entonces, donde dice aquí tierra, ¿cierto? Dice tierra, que sería el conector, sería de color negro. Vamos a conectar a la polaridad negativa. El del medio, que es la potencia, lo vamos a conectar a la polaridad positiva de la tarjeta. Listo, aquí está conectado. Y finalmente, la señal se va a ir conectada al pasador digital del Arduino número 9.
Aunque yo puedo colocarlo en cualquiera, profe. Lo importante es que cuando yo vaya a hacer la programación de código, debo de saber, por eso aquí dice girar servo en el pasador 9, porque es allí donde está conectado. Si lo hubiese conectado en el 8, pues debería de poner aquí era el 8 para que funcione. Listo, profes. Entonces, nuevamente lo mismo. Tomo yo un pantallazo de la actividad. Nuevamente voy a esta misma plantilla. Ya coloco otro título de la experiencia creativa. Ya no es conociendo más sobre la electricidad, sino que esta se llama automatizando ando. Voy a poner aquí automatizando ando, el nombre del docente, la cédula del docente. Y voy a pegar esta simulación que acabé de realizar. Un pantallazo. Pego aquí esa captura de pantalla. Sí, lo estoy haciendo pues allá encima de la otra, pues a manera de ejemplo. Si quieren, profe, la eliminan y pues ya hacen el nuevo documento. Listo. Otra vez, vamos a ir a archivo, guardar como, examinar. Ponemos un nombre de esa experiencia creativa, le podemos poner automatizando ando y tipo. Le vamos a poner PDF. Guardamos y ahora nos vamos a ir a nuestra plataforma, ¿cierto? Estamos aquí. Esta es la página como inicial de la ruta 1. Vamos a bajar, ahorita estábamos en la semana 3, ahora la vamos a subir, es en la semana 4. Vamos a ir a semana 4, voy a la parte de abajo, actividades de aprendizaje, apropiate de la experiencia creativa de la semana 4, proyectos robóticos, docente, clica aquí, bajo, al final, mire que aquí también, profe, sale la plantilla para descargar y es exactamente la misma. Voy a la parte de abajo y subo la evidencia. Aquí en esta parte pues les aparece a ustedes para subir esa evidencia. Bueno, profes, entonces, no sé si de pronto tienen alguna duda, alguna inquietud con las actividades. No, profe, gracias. Bueno, listo. Entonces, profe, recordemos nuevamente las 6 actividades que debemos de realizar. Profe, yo sí tengo una inquietud. El autorreporte de entrada, que está en la semana número 1. Listo, importante, la primera evidencia. El autorreporte que está en la semana 1 y el autorreporte de salida que está en la semana final. Son 2 ahí, ya tenemos 2 actividades. Otra actividad para podernos certificar es en este apartado de aprender, vamos a encontrar los cursos, mínimo de 2 profes. Vamos a hacer 2 cursos, allí hay otra evidencia ya que tenemos. Otra parte importante, esta guía original, mi experiencia creativa original, tercera evidencia. Se sube, esta experiencia creativa original se sube en la semana 6. En la semana 6 se sube allí esta actividad. Pero ya tenemos ahí la cuarta. Ahora la quinta sería la que acabamos de hacer, ¿cierto? Este circuito que lo subimos a la semana indicada, el que vimos ahora el circuito simple, ¿cierto? Esta simulación, la que hicimos hace 8 días, de una vez las estamos subiendo aquí a la plataforma, entonces ya tenemos ahí esta evidencia. Pero esta evidencia ustedes también la tienen que hacer con sus estudiantes, solo una. No necesariamente tienen que hacer el circuito y tienen que hacer no. Pueden hacer este de la automatización, o pueden hacer solamente el circuito, o pueden hacer solamente el sensor de temperatura y de ambiente, o solamente pueden hacer la programación por bloques de las otras 2 experiencias creativas que hay, que vamos a ver dentro de 8 días. Importante, esa debe ser por lo menos con 4 o 5 estudiantes. Lo mismo, se le toma el pantallazo y ustedes suben eso en esa parte de la semana. Solo es una. Ya ustedes, profe, me dicen cuando vayan a subir esa experiencia, de pronto si no saben en qué semana va la experiencia creativa de la semana, entonces me indican, profe, yo hice esta experiencia creativa de automatizando, ¿dónde la debo subir? Entonces yo les digo, listo, esa se sube en la semana 4, en la parte del estudiante. Ahí suben esa evidencia.
nuevamente, los profes que ya tenemos esas evidencias o de pronto subimos otras que he notado al momento de calificar que pues yo sé que yo les había dicho que implementáramos otras estrategias, pero desde CPD sí nos pidieron que por lo menos una sea con los estudiantes y sea realizando el experimento en físico o realizando esta simulación de la Eh, experiencia creativa. Sí, profe, importante. Sí, señor. disculpe, lo que pasa es que pues, yo no había escuchado esa parte de lo de los estudiantes, pues que hubiese que hacerlo obligatoriamente. Al contrario, en la otra vez que estuve, pues no había dicho que sí se podía. Resulta que Sí, profe. en este momento, por ejemplo, para mí es imposible porque ya ni siquiera hay estudiantes en el colegio. Ok, sí, Los Juan estudiantes ya Carlos. terminaron el año escolar y pues no creo que se pueda citarlos de ninguna manera. Sí. Entonces ahí, ¿qué Listo. haría uno? Bueno, profe, pues como estrategia, pues siquiera al menos que uno o dos estudiantes sí como que puedan realizar al menos uno de estos ejercicios, que solamente tomar el pantallazo para poderlo subir allí. Porque sí CP nos fue como muy explícito, digamos que en estos días, en que si bien íbamos a presentar esas 6 evidencias, que por lo menos sí cumpliera como con ese requisito. Entonces ellos, las otras evidencias pueden ir así porque algunos docentes, debido pues a esas dificultades tecnológicas y demás, pues no pudieron realizar eso. Entonces ellos hicieron otra actividad que había dentro de la misma experiencia creativa, ya sea un trabajo investigativo, una apropiación de conocimientos y demás, pero pues sí nos dijo como que esta sí tenía que ser como así, y solamente una con los estudiantes, pues por eso mismo, porque ya no hay, digamos que ya no hay muchos estudiantes, ya se acabó el año escolar y demás, pero profe, sí como mirar a ver cómo pues hacer ahí esa actividad, solamente es una de una semana, ya colocar allí y solamente es el pantallazo, listo, es como esa parte de que Bueno, pues, entonces me confirma entonces que cómo se podría hacer. Bueno, supongamos que yo puedo encontrarme con dos o tres de manera virtual. sí, sí, señor, eso sí. Entonces la Entonces idea usted sería que simplemente. uno de ellos hiciera este mismo ejercicio en Tinkercad. Exacto, sí, exacto. Usted, profe, orientándolo así como yo estoy haciendo aquí con ustedes, simplemente y que tomen el pantallazo o usted toma el pantallazo, sí, y de pronto le comparten la pantalla a los estudiantes y listo, profe. Y ya eso es lo que sube. Y indican en el párrafo de reflexión que se hizo pues solamente con uno, dos o tres estudiantes, pues porque ya no estaba en el año escolar. Bueno, yo siempre les digo ahí como que pongan esa, cómo realizamos esa actividad para tener ahí Listo. también esos Otra insumos. pregunta. Sí, Entonces, ¿en señor. qué enlace se debe hacer esa entrega? En la misma parte, pero en el que dice estudiante. Exactamente, sí, señor. Aquí en la parte donde dice estudiante. Entonces, por ejemplo, en este caso de automatizando ando, que fue la última que acabamos de explicar, esa iría en la semana 4. Entonces, si Ajá. yo hice esta misma con mis estudiantes, yo me voy a la semana 4, voy a la parte final y aquí dice comparte la experiencia creativa con los estudiantes. ¿Listo? Ya. Y es donde se monta esa Y evidencia. se hace el ¿Listo, mismo profe? proceso igualito. Sí, es lo mismo. Ahí está la plantilla. Listo. Aquí está la plantilla, que también es un PowerPoint. Y al final acá se monta, en el final de la página se monta la evidencia. Es exactamente Listo. igual. Listo. Muchas gracias. Bueno, profe, Profesor, una listo. pregunta. Sí, claro que sí. Profe, para la experiencia creativa final hay que escoger de los 14 problemas del banco una. Sí, profe, tú escoges alguna posible problemática, pero que se adapte a tu contexto, ¿cierto? Por ejemplo, que en tu contexto es rural, tú de pronto has identificado una problemática acerca del medio ambiente, o la disposición de los residuos sólidos, o el desperdicio del agua, ¿cierto? Entonces tú más o menos adecuas un poco ese contexto tuyo con una de estas problemáticas. Porque miremos que, por ejemplo, en este automatizando bando, nos hablan de un experimento, ¿cierto? De un contexto en la conquista del espacio. Ni siquiera es algo que se está realizando, pero todavía no es real.
¿cierto? Y a partir de allí, pues surge una problemática. ¿Cuál es? Poder automatizar algunos procesos dentro del invernadero. Entonces, también en el banco de problemas la idea es como esa, que ustedes según su contexto puedan adecuar alguna de estas problemáticas o posibles soluciones en la guía y hagan un paso a paso de cómo se desarrollaría esa actividad, ¿cierto? Utilizando el programa como Tinkercad, utilizando otro como Fritzing, o utilizando programación en bloque. Se van a hacer de pronto unas actividades físicas o unas actividades recreativas antes de, o se va a investigar, ¿cierto? Recordemos que las experiencias creativas siempre tienen, como digamos que transversalizan varias áreas del conocimiento. De esto se trata esta implementación de esta metodología. Entonces, por ejemplo, acá nos habla de que primero tener software, Arduino, tener unos materiales presentes, cuál es lo que qué es lo que se necesita, unos elementos también adicionales, también unas recomendaciones. Entonces, es como hacer ese paso a paso que cuando ustedes, profe, los puedan implementar ya en un nuevo año escolar, tengan ya este insumo y miren cómo aplican pues esto ya con sus estudiantes y pues de qué manera ya se genera allí esa interacción o esa transposición de conocimientos. Profe, y esa se sube en la semana 6 en implementar, Y esa ¿cierto? se sube en la semana 6, sí. En la semana 6 aquí en la parte donde dice la experiencia creativa propia. Voy a ir a la parte, a la semana 6. Esa solo se sube a la semana 6, sí. Semana 6 es aquí, diseño de la experiencia creativa propia. Sería el primer ítem. Listo, profe Norelia. Sí, señor, muchas gracias, profe. Y con ese Bueno, terminamos, presentamos ese y se termina si se ha entregado todo, ¿cierto? exacto, sí. Recordemos que son esas 6 actividades. Igualmente, yo esta semana voy a hacer un trabajo muy personalizado con ustedes y les voy a indicar a cada uno, profe, falta esta experiencia o te falta esta cosa para desarrollar para poderte certificar y demás. Igual también, como vuelvo y le repito, hay unos docentes que ya han trabajado todas estas experiencias, cada una en cada semana, y pues la idea no es desmeritar el trabajo que ellos hicieron, si bien pues se va a dar como esa certificación superior. Entonces, si el docente pudo completar todas estas actividades, pues va a lograr como este tipo de certificación. Si no logramos todas las actividades, estamos pidiendo esas 6 que les nombré para poder certificarlos. ¿Listo, profes? Sí, señor, pues yo ya entregué todo lo demás, solo me falta Ah, la sí, final, profe, entonces Lorena, estaba sí, esperando. sí, Sí, yo señor. había visto, yo también ya estaba haciendo como esas respectivas eh, calificaciones. Profe, entonces yo ya no necesito estar en las recuperaciones que faltan, o esta ya es la Ya última. sí, no, pues ya sería, profe, ya es su decisión si quieres asistir a la nivelación de la próxima semana, que sería ya la última. Pero igual, como les digo, voy a hacer un trabajo algo personalizado con los que han trabajado en la plataforma e indicarles específicamente qué es lo que les falta. Bien, profesor, muchas gracias, mi amor. Bueno, no, con gusto. Bueno, si de pronto otra duda, inquietud, o si no, pues damos ya como por finalizada esta sesión del día de hoy. Los escucho. Listo, profe. Entonces, no siendo más, recordemos entonces esas actividades pendientes. Ya estamos finalizando nuestro diplomado. Espero de que pues, haya sido lleno de muchos conocimientos. La verdad, yo también aprendí demasiado en este diplomado, ya que, pues, como siempre se los he dicho, yo no soy experto en estos temas de electrónica, pero pues, digamos que por medio de esta metodología, eh, a mí también me han quedado como muy claros unos conceptos que tenía como vagos. Y bueno, profes, entonces no siendo más, me despido. Ya saben, nos vemos dentro de 8 días. Esta misma sesión se repite mañana, entonces no es necesario ingresar los que ya estamos aquí.
Y pues hoy voy a mandar como unas memorias de todos los videos, de todas las sesiones sincrónicas, de las experiencias creativas y demás. Nos vemos hasta la próxima y que pasen una feliz noche. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao. Con gusto.